nitrógeno. Recordemos entonces, método de Haber-Bosch requiere compromiso entre la temperatura y la presión, porque recuerden que en los equilibrios, este es un caso de equilibrio, depende también de la cantidad de moles que hay en el primer miembro y en el segundo miembro. Eso lo estudiaron en química general seguramente. Fíjense que acá tienen 4 moles en el primer miembro y después de la flecha tienen 2. Quiere decir entonces que hay que tomar en cuenta cómo funciona el equilibrio en este caso. Pero era una de las ecuaciones donde se estudiaba justamente el equilibrio en la síntesis de amoníaco. Búsquenlo porque seguramente lo tienen en primer año cuando vieron, supongo que en química general o en química inorgánica, pero por ahí deben estar. ¿Alguna pregunta al respecto? Bien. Entonces, lo más frecuente es el método de Ostwald para la síntesis de nitratos, ¿no? Es decir, ácido nítrico, y ese ácido nítrico se aplica a la formación de nitratos, que son lo que llamamos fertilizantes. Y desde ya que dijimos que son sustancias muy solubles, por lo tanto son fácilmente arrastrables por las lluvias, por las aguas tanto de ríos, lagos, etcétera, y muchas veces van a parar a las aguas subterráneas, y eso es bastante inconveniente porque pueden ser contaminantes de las aguas superficiales y sobre todo de las aguas que se utilizan como potables. Bien. Bueno, creo que más o menos esto, si ustedes lo leen, van a entender de qué se trata, y creo que no tienen mayores problemas con leer lo que hemos estado diciendo. Vamos a la fijación biológica del nitrógeno. Hay algunos microorganismos que son capaces de utilizar el dinitrógeno, lo llamamos dinitrógeno porque son 2 átomos de nitrógeno en la molécula, el dinitrógeno del aire, que hemos dicho que hay una gran cantidad de nitrógeno en el aire, y esos microorganismos tienen la capacidad de reducir el dinitrógeno a amoníaco. No son muchos, esos microorganismos se denominan diazótrofos y están tanto en vida independiente como asociados en forma simbiótica, por ejemplo, con las raíces de las leguminosas, como les dije hace un ratito. Pero hay algunos que son de vida independiente y son los que están normalmente en el suelo. Ahí tienen ustedes, si ya hicieron microbiología, van a encontrar algunos nombres que seguramente conocen, Klebsiella, Azotobacter, etc. Y las cianobacterias, que de vez en cuando vienen bastante abundantes y son lo que llamamos algas verde azuladas, y que las encontramos en muchas veces en
los charcos, en las aguas del Río de la Plata incluso, en las que no se mueven demasiado, que son las del puerto, por ejemplo. Bueno, en las plantaciones de arroz, etc. Muy bien. ¿Cuáles son las leguminosas? Para saber dónde se encuentran simbióticas estas bacterias que se llaman Rhizobium. En los porotos, las habas, los porotos de soja, en la alfalfa y en el trébol. Estos Rhizobium entonces tienen una estructura interesante porque forman lo que se llaman nódulos en las raíces de esas plantas. Adelante. Si hay alguna pregunta, me interrumpen, ¿sí? Muy bien. Entonces, estas especies de pequeñas esferitas que se ven en las raíces de esas plantas son lo que llamamos nódulos fijadores de nitrógeno y son muy activos. O sea, esas bacterias están formando colonias, es decir, agrupaciones en esos nódulos, y ahí son las que toman el nitrógeno del aire y lo transforman en amoníaco. ¿Cómo funciona eso? La ecuación es exactamente la misma que vimos antes. Nitrógeno más 3 hidrógenos da 2 amoníacos. Pero, ¿cómo funciona? En esas pequeñas esferitas que son los nódulos, tenemos una enzima muy interesante que se llama nitrogenasa y que es capaz de catalizar esa reacción que hemos escrito en la ecuación. Pero, ¿qué particularidad tienen? Que esa nitrogenasa es muy sensible al oxígeno. Por lo tanto, tiene que estar alejada del oxígeno. Por eso está bajo tierra, está en las raíces. Hay muy baja presión de oxígeno en esa parte de las raíces de la planta. Y sobre todo, hay baja presión de oxígeno porque normalmente hay una sustancia que se llama leg-hemoglobina que retira el oxígeno, es capaz de fijar el oxígeno, y ese oxígeno es utilizado por la planta. Esa leg-hemoglobina es fundamental para la actividad de la nitrogenasa. Si nosotros queremos estudiar cómo funciona la nitrogenasa, y lo que hacemos es tomar una raíz de una alfalfa, por ejemplo, y mirar los nódulos, cortarlos para ver, perdimos, porque justamente ahí es donde el oxígeno llega y anula todos los procesos de fijación de nitrógeno. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, sigamos.
no solamente esa nitrogenasa puede fijar nitrógeno y transformarlo en amoníaco, pero también puede reducir el acetileno o etino a eteno. Y eso es lo que se emplea para probar la actividad de los nódulos. A ver si están funcionando esos microorganismos como corresponde. Si hacen el trabajo de reducir el etino a eteno, entonces quiere decir que la enzima está funcionando. Muy bien. Como dije, difícil de estudiar por la simple razón de que la nitrogenasa se anula totalmente su actividad por acción del oxígeno y es irreversible. No solo eso, también el frío le baja mucho la productividad y entonces se desnaturaliza cerca de los 0 grados. Eso tiene bastante que ver con las heladas, muchas veces, en el campo. Bien. Pero, ¿qué dijimos? Que lo que se requiere es energía. Dijimos que en el método industrial, lo que hacemos en el laboratorio es calentar y aumentar la presión. Calentamos, ya vimos bueno, por ahí entre 200 y 600 grados, o sea, bastante. Quiere decir que se necesita una cantidad de ATP para que funcione la enzima. Y de hecho, ¿qué significa que se está utilizando el ATP? Que el ATP va a dar energía cuando se hidroliza. O sea, ¿a qué se hidroliza? A ADP más fosfato inorgánico. Y casualmente, ese producto también es un inhibidor de la enzima. Quiere decir que si se acumula el ADP, disminuye la actividad de la enzima. Adelante. Muy bien. Esta nitrogenasa tiene una estructura. Es un complejo enzimático. Tiene 2 componentes. Un componente que siempre son proteínas, naturalmente, que tiene una enzima que es reductasa, que contiene hierro, y en esa parte del nódulo es donde se genera la energía a partir del ATP. Y se requieren, fíjense ustedes, que la reacción es de reducción del nitrógeno a amoníaco. ¿Qué cantidad de electrones se necesitan para transformar el nitrógeno 2 en amoníaco? Fíjense que cada nitrógeno requiere 3 electrones para formar la unión con el hidrógeno. Por lo tanto, son unos cuantos. Después vamos a ver la ecuación completa. Y esos electrones provienen de la planta.
¿De qué planta? Donde está instalada ese conjunto de proteínas, que es lo que llamamos nitrogenasa. Supongamos que es la alfalfa, o que son los porotos, o que es la soja. La soja es uno de los más importantes factores para la fijación de nitrógeno, tanto la alfalfa como la soja. Esos electrones entonces provienen del metabolismo de la planta, del vegetal, y son utilizados por el microorganismo, por esa bacteria que llamamos Rhizobium, y que está instalada en estos dos lóbulos, uno que tiene la proteína reductasa, que contiene hierro, y otro que tiene la nitrogenasa propiamente dicha, que es la que va a reducir el nitrógeno a amoníaco. Y en esa parte hay molibdeno y hierro. El molibdeno es fundamental para la fijación del nitrógeno. Entonces, tenemos lo que llamamos centro de activación, que es donde se genera la energía a partir del ATP, y el centro de reducción, que es donde está el molibdeno, ¿sí? Y es donde se produce la transformación del nitrógeno 2 en 2 amoníacos. Bueno, ahí tienen la explicación con todos los datos, con todos los detalles. Recuerden, la nitrogenasa como tal tiene dos componentes, la reductasa y la nitrogenasa propiamente dicha. Bueno, adelante. Tienen ahí la explicación del componente 1 y el componente 2. Y el que trae los electrones de la planta es la ferredoxina. Y ya la conocemos, la ferredoxina. ¿De dónde? ¿Dónde hemos visto ferredoxina? En la fotosíntesis. Recuerden, justamente en la fotosíntesis teníamos la ferredoxina, que era la que permitía la reducción del NAD a NAD reducido. Bien. Entonces, acá también la ferredoxina, hay también una flavodoxina, que es parienta de la ferredoxina. Son los que permiten transportar los electrones hacia donde son necesarios, es decir, al nitrógeno, para poder formar amoníaco. Fíjense que se habla de la transferencia de 8 electrones. En realidad, si lo razonamos, son 3 para cada nitrógeno, entonces tendrían que ser 6, pero son 8 porque además de, creo que debemos tener la ecuación, sí, a ver, acá está. Entonces, además de las dos moléculas de amoníaco, lo que se genera es una molécula de hidrógeno. Por eso se necesitan 2 electrones más que los 6 electrones que corresponden a los 2 nitrógenos para transformarse en amoníaco. Y la hidrólisis del ATP que se requiere en esta transformación, fíjense, es de 16 ATP. ¿Por qué? Porque son 8 electrones
y son 2 ATP por cada electrón. De manera que tenemos 2 por 8, 16. Y normalmente recuerden que el ATP está estabilizado por el magnesio. Por esa razón está como magnesio ATP y magnesio ADP. Recuerden, ADP más fosfato inorgánico, por lo tanto, ahí tenemos la estequiometría que corresponde. Ya hemos hablado de la legemoglobina, que es lo que tenemos acá. Y atención que esa legemoglobina tiene importancia porque el amoníaco reprime la biosíntesis de esa proteína, de la legemoglobina. Entonces, ahí tenemos un factor dentro de todo este proceso que es importante. Y también la síntesis la reprime el nitrato, la urea, los aminoácidos y naturalmente, como lo dije antes, el ADP, es decir, el producto de la hidrólisis del ATP. Bueno, por ahí tenemos también cómo están distribuidas las reacciones de la nitrogenasa. Adelante. Ahí la tienen. Ahí tienen la ferredoxina reducida, la nitrogenasa reductasa, la nitrogenasa. Son todas las partes de ese conjunto que vimos en un dibujito mucho más esquemático. Recuerden, la ferredoxina es la que trae los electrones. La nitrogenasa reductasa es la que va a permitir la reducción del nitrógeno. Y ahí tienen todas las ecuaciones que corresponden. La reacción de la nitrogenasa, la reacción de formación de 1 mol por cada 2 amoníacos, 1 mol de hidrógeno por cada 2 amoníacos, y la ecuación total. Adelante. Bien. Hasta acá, nitrógeno del aire. Recuerden que en el aire también teníamos la formación de nitrato a partir de los procesos atmosféricos entre el oxígeno del aire y el nitrógeno del aire, y venía con la formación del nitrato. Y que eso cuando cae se transforma en lo que llamamos lluvia ácida y por supuesto cuando llega al suelo ya es utilizado tanto por las plantas como también bacterias, hongos, es decir, todo lo que hay en el suelo, y son fáciles de transformar. Recuerden que el amoníaco puede ser transformado, el amonio, porque está en el medio acuoso, puede ser transformado en nitrato, en nitrito, etc. Ahí tienen la nitrificación y tienen primero se forma el nitrito, luego se forma el nitrato. De hecho, hay unas cuantas condiciones
que son necesarias para que la nitrato reductasa, la nitrito reductasa funcionen, y son que el pH del medio, es decir, del suelo, sea suficientemente alto, porque el pH muy bajo, y eso se da cuando tenemos mucha lluvia ácida, por ejemplo, entonces en ese caso la nitrificación está inhibida. Bien, ahí tienen más o menos lo que corresponde a cada una de las enzimas, que ya las vimos arriba en cuando vimos todos los componentes del ciclo del nitrógeno. Recuerden que el molibdeno es un cofactor fundamental, y que el oxígeno es un inconveniente muy grave. Bien, adelante. Ahí tienen también la nitrito reductasa, que está normalmente en los cloroplastos, y tanto en las hojas, en los cloroplastos en las hojas, o en ciertos plástidos que están presentes en las raíces. Ahí también hierro y azufre es necesario el hierro y el azufre, pero hay así como tenemos la Leg hemoglobina, tenemos también el cirohemo, que es una ferroporfirina que está parcialmente reducida y que permite este proceso que lo hemos visto en el ciclo del nitrógeno. En la parte de abajo vimos que había varias transformaciones de nitrito a hidroxilamina y finalmente a amoníaco. Bien. Todo esto más o menos lo que hemos estado diciendo. Y acá tenemos la asimilación del amoníaco. Empecemos diciendo que el amoníaco es tóxico. ¿Qué significa que el amoníaco es tóxico? Que si queda en medio sanguíneo, es bastante inconveniente. De hecho, se puede hacer un análisis en determinadas circunstancias para ver si en sangre tenemos amoníaco. En ese caso hay un estudio que se puede hacer liberando el amoníaco que puede estar en la sangre, y hay unas cámaras especiales que son para colocar sangre y liberar el amoníaco para ver en qué condiciones está, y si tenemos amoníaco en sangre, eso es una toxina. Entonces, la asimilación del amoníaco es la incorporación del amoníaco a diferentes sustancias orgánicas. ¿Cuáles son esas sustancias orgánicas? El ácido aspartico, el ácido glutámico, la glutamina, que era la amida del ácido glutámico, y un compuesto que es el fosfato de carbamilo,
que lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de la urea. Bien, entonces, estas enzimas son la carbamilfosfato sintetasa, es la que, utilizando dióxido de carbono del aire naturalmente, ATP, y esa enzima, carbamilfosfato sintetasa, se obtiene el fosfato de carbamilo. ¿Y para qué sirve? Para transformarlo en arginina, pirimidinas. ¿Dónde teníamos pirimidinas? ¿Se acuerdan? En los ácidos nucleicos. Urea, que eso mencionamos recién, que íbamos a ver este fosfato de carbamilo cuando veamos el ciclo de la urea. Por otro lado, el ácido aspartico. El ácido aspartico, por supuesto, hay una enzima que es la asparagina sintetasa, que es la que permite a partir del aspartato obtener también en este caso una amida. Por otro lado, la glutamato deshidrogenasa, que permite obtener el glutamato, y la glutamina sintetasa junto con la glutamato sintetasa, que permite obtener distintos aminoácidos y algunos derivados de la purina y de la pirimidina, y aminoácidos como el triptofano y la histidina. Bien, todas estas enzimas entonces son las que permiten transformar el amoníaco en compuestos orgánicos. Y fíjense que tenemos un aminoácido fundamental, el ácido glutámico, que justamente puede transformarse en otros aminoácidos, y el ácido aspartico, que también puede facilitar el nitrógeno para la formación de otros aminoácidos. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Bien. Adelante. Bueno, entonces, estas reacciones entonces son las que corresponden a la asimilación del amoníaco, o sea, producción a partir de un compuesto inorgánico, que es el amoníaco, la obtención de compuestos orgánicos, que son derivados de aminoácidos, son aminoácidos, derivados de aminoácidos, y el carbamilfosfato, que es el que utiliza el dióxido de carbono del aire. Bien. Entonces, quiere decir que la mayor cantidad de amoníaco es la que se utiliza para la síntesis de aminoácidos y por ahí de otros compuestos nitrogenados. Ya veremos cuáles son otros compuestos nitrogenados. Bien, entonces muchas bacterias pueden ayudar a esta síntesis, porque naturalmente las células vegetales son capaces de utilizar el nitrógeno inorgánico del amoníaco y transformarlo en aminoácidos, compuestos orgánicos que tienen nitrógeno. Bien. Adelante.
Entonces, partamos de un punto. Los animales no somos capaces de hacer este proceso, es decir, de incorporar el amoníaco, pero sí las plantas, los hongos y las bacterias. Es decir, el compuesto en el cual se instala ese nitrógeno es el alfa-cetoglutarato. O sea, a partir del alfa-cetoglutarato se obtiene glutamato, que es el ácido glutámico. Ahí tenemos la reacción. Es una aminación reductora. Y la enzima es la glutamato deshidrogenasa. Y la coenzima es el NAD. Bien. ¿Dónde está esa enzima? En las mitocondrias. Y se controla en forma de control alostérico. Recuerden que el alfa-cetoglutarato se obtiene por la desaminación oxidativa del ácido glutámico. Y ahí, por supuesto, se inhibe por ATP o GTP y se estimula por ADP o GDP. Es decir, que la enzima funciona cuando hay baja cantidad de energía en la célula. Cuando hablamos de carga energética de la célula es cantidad de ATP que pueda tener la célula. ATP o cualquier otro nucleótido de alta energía. Entonces, cuando hay alta concentración de amoníaco, actúa la glutamato deshidrogenasa. Atención, la glutamato deshidrogenasa lo que hace es normalmente a partir del glutamato generar alfa-cetoglutarato por oxidación. Entonces, esta enzima puede funcionar en los dos sentidos. Es decir, por una parte, desaminación oxidativa. Y por otra parte,